En este video aprenderemos a utilizar la regla de la cadena, que es una fórmula que nos permite derivar composición de funciones. Recordemos que en los videos anteriores hemos visto cómo derivar funciones específicas y cómo derivar también suma, resta, multiplicación y división de varias funciones de esas que hemos visto. En este caso vamos a ver nuevamente combinación de esas funciones, pero por medio de la composición. Para ello recordemos cómo representábamos la composición de dos funciones. Utilizamos un circulito y esto se lee como f compuesta con g de x, que representa la función f evaluada en g de x. Para poder derivar este tipo de funciones, la fórmula va a ser la siguiente. La derivada de f compuesta con g, la representamos con el apóstrofe, es igual a la derivada de f evaluada en g y todo eso multiplicado por la derivada de g. Esto nos indica que para poder encontrar la derivada de una función de este estilo, primero tenemos que encontrar quiénes son las funciones f y g que se están componiendo para poder después derivarlas y aplicar la fórmula. Hagamos los siguientes ejemplos. El primer ejemplo es la función h de x igual a raíz de 3x quinta menos 2. La función f es la última que se realiza o la que digamos de algún modo está afuera. La función g es la que está adentro o a la que todavía se le está realizando otra operación. En este caso lo que está adentro o se le está realizando otra operación es 3x quinta menos 2. ¿Y qué operación se le está realizando a ese 3x quinta menos 2? Pues se le está sacando la raíz cuadrada. Recordemos que para encontrar f escribimos nuevamente la función original, pero sustituyendo lo que ya reconocimos como g, lo ponemos en su lugar como solo x. Lo siguiente es encontrar la derivada de cada una de estas funciones. La derivada de f significa derivar raíz de x, pero raíz de x se convierte en x a la 1 medio para poder aplicar la fórmula correspondiente, que nos daría como resultado 1 sobre 2 por x a la 1 medio menos 1. Recordemos que estamos utilizando la fórmula de la derivada de x a la n. Y eso nos da 1 medio por x a la menos 1 medio. Eso es igual a 1 entre 2 raíz de x. Recordemos que como nos quedó exponente negativo, tenemos que pasar la potencia hacia abajo y como el exponente es fraccionario, se convierte en raíz. El 1 quedó como exponente de la x, el 2 es el índice de la raíz, que nos dice que es raíz cuadrada. Pero no es necesario escribir ni ese 1 ni ese 2, entonces simplemente queda como 1 entre 2 raíz de x. Por su parte, la derivada de g, para poder calcularla tendríamos que derivar 3x quinta y a eso restarle la derivada de 2. Para derivar 3x quinta tenemos que sacar el 3 y se multiplica por la derivada de x a la 5 menos la derivada de 2 la podemos calcular directamente, da 0. Y entonces esto es igual a 3 por la derivada de x a la 5 es 5x a la 4. Nuevamente utilizamos la derivada de x a la n. Menos 0, pero restar 0 no nos causa ningún conflicto, entonces podemos omitirlo. Y esto va a ser igual a 15x a la cuarta potencia. Por lo tanto, regresando a la función original, su derivada h' de x va a ser igual a la derivada de f, que fue esta, 1 entre 2 raíz de x, pero en vez de esa x, que en su lugar vamos a poner la función g, que es 3x quinta menos 2, que es lo que indica esta parte. Así que aquí adentro ponemos 3x quinta menos 2.
Y todo eso se multiplica por g' de x, que nos dio como resultado 15x cuarta. Hacemos entonces la multiplicación de esta fracción por esta otra expresión que tiene denominador 1 y nos queda 15x cuarta, todo eso dividido entre 2 raíz de 3x quinta menos 2. Este sería el resultado de la derivada de raíz cuadrada de 3x quinta menos 2. Hagamos otro ejemplo. Si tenemos la función h de x igual a logaritmo natural de x menos 3 elevado a la quinta potencia, encontramos entonces las funciones f y g que se están componiendo. La función f, la función g es la que se encuentra adentro, es decir, logaritmo natural de x menos 3. La función f es lo que se le está haciendo a ese logaritmo natural de x menos 3, que sería elevar a la quinta potencia, o sea, x a la 5. Recordemos, otra forma es todo esto que ya encontramos que es g, escribirlo como x y nos quedaría elevado a la quinta potencia. Derivamos cada uno. F' de x es derivada de x quinta y eso nos da 5x cuarta. La derivada de g es la derivada del logaritmo natural de x menos la derivada de 3. La derivada del logaritmo es 1 sobre x menos la derivada de 3 es 0, por lo tanto esto es únicamente 1 sobre x. Regresamos a la función original. Tenemos entonces que la derivada de esa función va a ser este resultado que es f', pero en vez de escribir x, en su lugar vamos a poner la función g, que fue logaritmo natural de x menos 3, y el exponente que también viene con f'. Todo esto multiplicado por la derivada de g, que fue 1 sobre x. Por lo tanto, al hacer la multiplicación, esto nos queda 5 logaritmo natural de x menos 3 elevado a la cuarta potencia, todo eso dividido entre x, y este es el resultado de la derivada de logaritmo natural de x menos 3 elevado todo a la quinta potencia. Otro ejemplo, vamos a poner la función h de x igual a seno de x cuadrada. Vamos a hacer también la función seno cuadrado de x. En este caso, la función que se encuentra adentro es x cuadrada. Y ese x cuadrada está adentro de la función f, que resulta ser seno de x. Aquí es a la inversa, recordemos que esto lo podemos ver como seno de x, todo eso elevado al cuadrado. Eso significa que a la función g, que es seno de x, le estamos haciendo otra operación que sería elevar al cuadrado. Observen entonces que las funciones son las mismas, x cuadrada y seno de x, pero en sentido contrario, y eso hace que la derivada de esta función y de esta otra función sean totalmente diferentes. Vamos a encontrar las respectivas derivadas siguiendo el procedimiento visto. G' de x sería la derivada de x cuadrada es 2x. F' de x, o sea, la derivada de seno de x, por las formulitas sabemos que es coseno de x. Aquí f' sería 2x, g' coseno de x. Por lo tanto, h' de x para esta función sería f', o sea, coseno de x, pero en vez de x escribimos la función g, que es x cuadrada,
y eso multiplicado por g', que es 2x. Para evitar la confusión de que el 2x se está multiplicando con x cuadrada y que más bien el 2x está multiplicando con todo el coseno, esto lo escribimos al revés, primero 2x y después coseno de x cuadrada, y esto sería el resultado de la derivada de seno de x cuadrada. Por su parte, la derivada de seno cuadrado de x sería f' evaluada en g, es decir, en vez de 2x quedaría 2 seno de x, y eso multiplicado por la derivada de g, que es coseno de x. Por lo tanto, esta función 2 seno de x por coseno de x es la derivada de coseno de x elevado al cuadrado. Hagamos un último par de ejemplos. Si tenemos la función h de x igual a e a la seno de x, la función f sería e a la x, la función g, que es la que está adentro o en el lugar de x, es seno de x. Derivamos, f' es otra vez e a la x, g' es coseno de x. Por lo tanto, la derivada de esta función quedaría como f', pero evaluada, eso significa que la x la vamos a sustituir con la función g, que es seno de x, por g', que es coseno de x. Y esta es la derivada. ¿Qué pasa si ahora nos piden la función h de x igual a e a la seno de 3x? Tenemos nuevamente f es e a la x, g es seno de 3x, f' de x sería e a la x otra vez, g' de x. En este caso, para encontrar la derivada de seno de 3x, tenemos que aplicar nuevamente regla de la cadena, porque tenemos una composición de funciones. Vamos a ponerle como f1 y g1. La función f1 para derivar seno de 3x sería seno de x. La función g1, o sea, la que está dentro de seno, es 3x. La derivada de esta es coseno. La derivada de esta es 3. Por lo tanto, la derivada de seno de 3x nos da como resultado f' coseno evaluada en g, coseno de 3x, por la derivada de g1, que fue 3, y acomodando esto nos queda como 3 coseno de 3x. Eso nos lleva a encontrar la derivada de la función original, que era e a la seno de 3x. Su derivada h' sería f' evaluada en g, e a la seno de 3x, por la derivada de g, que es 3 coseno de 3x, y eso acomodando quedaría como 3 coseno de 3x e a la seno de 3x.